Somos, somos pocos, pero no importa cuántos seamos, sino lo que somos, ¿verdad? Amén. Hay que esforzarnos para que este culto el Señor lo llene. No porque queramos números, sino porque muchas personas a esta hora pueden venir. Entonces el problema es que a lo mejor no los invitamos. Bueno, estamos viendo los miércoles lo que son las heridas del alma, ¿no? Las heridas de rechazo. Hace 15 días vimos lo que el Señor quiere hacer según Génesis 1, acerca de el orden que Dios quiere hacer, a partir de cuándo empezó ese desorden. Hace 8 días con nuestro hermano Daniel estuvimos viendo a los Adanes y vimos como ejemplo a Noé. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. Y hoy continuamos. Vamos a ver. ¿Cuántos quieren ser libres de toda herida? Amén. Levante la mano los que quieren ser libres de heridas y todo eso que venimos arrastrando. Amén. Vamos a ver algo que se le llama la tumba. Y para esto vamos a ir, todos nos sabemos este versículo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. De hecho, esto que vamos a compartir ahorita, que me toca compartir, es la continuación de lo que vemos el domingo, de lo que estamos viendo el domingo, del proceso de la muerte a la resurrección. Y hoy me toca a mí la tumba. De hecho, esto continúa todavía el domingo. Dicen que nunca las segundas partes fueron buenas, pero en la palabra de Dios siempre, hasta las cuartas, quintas partes, siempre son buenas, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, Gálatas 2:20. Alguien con voz de trompeta que se ponga de pie y lo lea. Se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya vimos esta primer parte, ¿no? La etapa de la crucifixión, la etapa de que tienes que morir. ¿Te acuerdan que ya la vimos? La vimos hace más de un mes. Después dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y después de qué habla, y ya no vivo yo, sino ¿quién? Ok. Y vamos a ver esto que está intermedio entre con Cristo estoy crucificado y morí mi carne, morí yo, y la resurrección en Cristo, que fue más o menos de lo que hablábamos el domingo. Hay una etapa intermedia entre esas dos que se le llama el sepulcro o la tumba o el entierro. Y antes de empezar, vamos a poner en oración este tiempo. Amén. Entonces le voy a pedir que inclines ahí tu rostro. Voy a orar por esta palabra que el Señor quiere darnos hoy, pero tú en esta oración dile al Señor que quieres recibir de su palabra. Dile que hoy quieres que el Señor te hable, que el Señor te revele cosas nuevas, que el Señor te dé eso oculto que has estado buscando, que a partir del día de hoy no quieres que las cosas sigan iguales en este proceso que se le llama la tumba. Padre, aquí estamos reunidos, Señor, aquí estamos tus hijos. Queremos entrar, Señor, queremos, como dice tu palabra en Gálatas,
ya no vivir nosotros, sino Cristo. Pero tenemos que pasar por este proceso llamado la tumba. Habla el día de hoy a nuestras vidas, Señor. Habla, no queremos que sea una palabra más, no queremos ser cristianos superficiales, llenarnos solamente de palabra, cuando tu palabra dice que también seamos hacedores de ella. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales, quita toda venda, quita toda sordera espiritual el día de hoy en nuestras vidas. Que lo que el día de hoy tú hables, Espíritu Santo, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sea de impacto, y sea de tal impacto que ya no seamos nosotros sino tú, que sea de tal impacto que nuestra vida cambie, que sea de tal impacto que podamos salir a enseñar lo que Cristo ha estado haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El domingo habíamos quedado que hoy íbamos a compartir acerca de la resurrección, ¿se acuerdan? Sin embargo, el Señor dijo, espérame, falta algo ahí en medio, se te está olvidando algo muy importante. Ya hablaste de la muerte, cuando morimos en Cristo, y hablaste de la resurrección y vas a hablar de la ascensión. Pero hay algo intermedio ahí muy importante. Y miren, esta palabra que hoy vamos a compartir, digo vamos porque somos un cuerpo, aunque hoy me toque a mí darlo. Me hubiera gustado a mí en la iglesia haber escuchado este mensaje, porque no muchas veces se da este tipo de mensajes. Se daba, pero ya no sé por qué ya no se da. Y me hubiera gustado en la época que a mí, pues mis líderes, mis pastores me hubieran dado esta predicación. Ahorita les voy a decir por qué. Normalmente este proceso de tumba se confunde mucho con el desierto, se confunde mucho con la etapa de las pruebas. Y por eso digo que a mí me hubiera gustado que alguien me explicara, porque para mí todo era desierto, para mí todo eran pruebas, para mí todo era un proceso para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, hay algo que se le llama la tumba, que son parecidos, como el doctor Simi, ¿no? Que es lo mismo, pero, como diría, Vicente Fernández, es lo mismo, pero no es igual. O sea, parece que es lo mismo, parece que es el mismo proceso, pero es algo diferente. Te voy a decir la diferencia entre el proceso de la tumba, cuando el Señor te lleva al proceso de la tumba, y cuando estás en el desierto o en una tribulación o en una prueba. ¿Cuál es la diferencia? Que el proceso de la tumba, Dios lo provoca. Dios te lleva a este proceso de la tumba. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque cuando salgas de este proceso de la tumba, vas a salir no como un cristiano igual, sino como un cristiano del reino. O sea, no como gente más del montón, gente que sabe la Biblia, gente que se congrega, pero no son personas del reino. Sin embargo, repito, es Dios llevándote. Es Dios provocando la tumba. Sin embargo, el proceso del desierto, de las pruebas, Dios las permite. ¿Por qué? Por nuestra dureza de corazón. Dios las permite por la incredulidad. ¿Se acuerdan por qué pasó el pueblo de Israel por el desierto? Por la incredulidad, ¿no? Vieron, dijeron, no, es que aquí hay gigantes aquí, y por su incredulidad pasaron por el desierto, pero Dios no quería llevarlos al desierto, Dios los quería llevar directamente a la tierra prometida, y estaban a pasos de la tierra prometida. Entonces, cuando tú estás en un desierto, cuando estás en una prueba, es por tu incredulidad. Pero cuando estás en el proceso de la tumba, es porque el Señor provocó esto.
Ahora, déjame decirte algo y bien fuerte. Y no te voy a poder dar la respuesta, por si alguien me pregunta, ¿y por qué? No todos pasan por este proceso de la tumba, solamente unos pocos. Es donde la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Solamente los escogidos, solamente los que se apartan, solamente el remanente, solamente la manada pequeña son los que pasan por este proceso de tumba. No todos. Qué grueso, ¿no? ¿Por qué? No sé, brother. Sí. Tienes que pasar en la tumba. ¿Para qué? Para que puedas resucitar. Y ya resucitado, entonces puedas ascender. Pero tienes que salir. No hay nadie. ¿Por qué? Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dios permite esta tumba, Dios te lleva a esta tumba porque te va a sacar. No hay nadie que Dios permita esta tumba y ahí te quedes. No, eso no. A lo mejor, entonces ya no sería tumba, sería a lo mejor un desierto. Y ahí vas a salir hasta que tu incredulidad se quite. Por eso aquí dice la palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, es muy importante, les quería explicar esto. Dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, a su hijo de la fe, ten cuidado de ti mismo y de qué más. ¿Se acuerdan? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la doctrina o la conocemos a medias, no vamos a poder recibir la bendición completa. Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo, ten cuidado con la doctrina. Porque cuando hay una doctrina que trae confusión, bueno, de hecho la palabra confusión viene directamente de Babilonia. ¿Sí lo sabías? Viene directamente de la Torre de Babel. Ahí viene la confusión. Ya hablaba y ya no se entendían. Entonces, cuando hay una doctrina que no la entiendes completa, como ahorita el proceso, cuando confundes lo que es la tumba con el desierto, cuando confundes la tumba con las pruebas, cuando confundes la tumba con las tribulaciones, entonces por eso no han llegado las bendiciones como tienen que llegar, porque hay una confusión. Por eso el apóstol Pablo amonesta a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti, pero también ten cuidado de la doctrina, no tiene que haber confusión. ¿Ok? ¿Vamos bien? Hasta ahorita es la pura introducción. Ya me acabé el tiempo. ¿A qué hora murió Cristo? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Ok? Cristo muere a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasó? ¿Qué provocó el Señor para que Cristo muriera? ¿Se acuerdan? Un eclipse. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque eran las 12 y a las 12 todavía hay sol y a las 12 no podía morir el cordero. Estaban todos preparados para la Pascua, para entregar el sumo sacerdote en el templo, cada quien en sus casas preparando al cordero ya lo habían preparado, para el sacrificio, pero tenían que esperar, ¿a qué hora? A que oscureciera. Dios no había dicho la hora, Dios solamente en la ley decía que tenía que oscurecer. ¿Para qué? Para poder sacrificar al cordero. ¿Ok? Sin embargo, Dios es el que provoca que se oscureciera. Fue un eclipse el que pasó. ¿Y cuánto duró este eclipse? 3 horas, ¿no? De la hora de las 12, que es la hora novena, hasta las 3. ¿Sí se acuerdan? De hecho, eso ya lo habíamos visto. Y a las 3:01, en punto, porque nuestro Dios es un Dios puntual. ¿Ok? A las 3:01
no a las 2:59, no a las 3:02, a las 3 muere Cristo y a las 3:1 empieza este proceso de la tumba, porque Jesucristo ya murió y empieza la tumba. ¿Qué pasa en este proceso de la tumba? Es un proceso en la cual estás solo. Vamos a ver ejemplos de Jesucristo. Jesucristo muere y la iglesia se va. Ya Cristo murió, vámonos. Ya. Los soldados, realmente este era el Hijo de Dios, pero ya se acabó, vámonos. Y es un momento, este proceso de la tumba, es un proceso en la cual te sientes solo, es un momento de soledad. Es un momento en el cual a nadie ya le importa tu vida. Ya pasó lo que tenía que pasar. Ya todos habían visto a Jesucristo predicar, habían visto profetizar, lo habían visto a dar alimento, ya habían visto crucificado, pero se muere y ya se acabó. Vámonos. Vámonos. Cuando tú estás por este proceso de la tumba, repito, ya a nadie le importa tu vida. Bueno, tú sientes que ya a nadie le importa tu vida. Es un momento de soledad. Es un momento en el cual por ejemplo, si estás enfermo, ni tu enfermedad ni empeora, pero tampoco mejoras. Si estabas en un problema económico, ya no debes más, pero tampoco tienes dinero para pagar lo que tenías que pagar. ¿Me doy a entender? O sea, estás a la mitad. Ni mejoras, pero tampoco la situación mejora. Y entonces dices, híjole, yo pensé en el proceso de muerte, yo pensé que después de que ya estaba muerto, de que todo estaba como que al final de no veía la luz, yo pensé que las cosas iban a mejorar, yo pensé que venía la lluvia. Sin embargo, no es así. Porque Cristo muere y no luego resucitó, ¿o sí? Cristo muere y pasó al tercer día. Ya habíamos dicho que son tres días. De hecho, habíamos dicho que eran 36 horas, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que van a pasar 3 días en tu vida. Estamos hablando que estos 3 es un número simbólico que representa el número 3, en la cual Dios te va a empezar a perfeccionar. A lo mejor no son 3 días, son 3 días simbólicos, pero a lo mejor es un año, a lo mejor son 2 años, a lo mejor son 6 años, a lo mejor son 10 años. ¿Cuánto? Dios lo sabe. Pero es un momento que dices, híjole, ya no peleo en mi casa, pero tampoco, ya no llego y hay peleas, pero tampoco siento que hay amor. Tampoco siento la unidad. Sí, ya se fueron los problemas en la iglesia y todo, pero tampoco me siento que me esté llenando. ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? Uno cree que después de todo, de haber pasado por la escasez, viene la prosperidad, pero normalmente no es así. Normalmente no es así. Normalmente viene la tumba. Bueno, cuando estás pasando por este proceso, ya sea en el área económica, ya sea en el área espiritual, ya sea en el área física, ya sea en el área del alma, ya no sé, este es un proceso que pasas ya sea en toda tu vida o en partes de tu vida. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Digo, ¿por qué repito mucho si vamos bien? Porque sí me gustaría que quedara muy claro o que me estuviera dando a entender, porque es algo muy importante en la vida de una persona, de un cristiano, que va a ir, como dice la palabra, en aumento. Va a dejar de ser un cristiano del montón para ser alguien del reino. ¿Ok? Entonces, tú te sientes en este proceso un momento de soledad. Tú piensas que a Dios ya no le importas porque sientes que Dios ya no te habla. Sientes que ya no te revela. ¿Se acuerdan que terminó el último profeta
¿Y cuánto tiempo para cuando llegó el Señor Jesús, cuánto tiempo hubo de silencio? ¿Cuál fue el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Y de ahí a cuando empiezan los evangelios, ¿cuánto tiempo? 400 años de silencio. Y así te sientes, el Señor ya no habla. Sí hay profecía, pero siento que ya no es para mí. Sí, el Señor está haciendo la predicación, pero no, ya antes sentía las pedradas, decía, esto es para mí, y ahora, no, ¿qué pasa? Y aunque tú no lo veas, aunque tú pienses que no ha pasado nada, ¿por qué? Porque ya todos se fueron, porque ya Jesucristo murió, ya no hay nada que hacer. Espiritualmente están pasando muchas cosas. Aunque tú no lo estés viendo, está pasando. ¿Ok? Entonces son 3 días, hablo simbólicamente, 3 días de aislamiento en cualquier área de tu vida. Repito, ya no tienes problemas económicos, pero tampoco tienes la abundancia que Dios te había dicho que te iba a regresar todo, según Joel. Ya no sigues con la misma enfermedad, Dios no te ha sanado, pero tampoco ha empeorado. Para pasar por este proceso de la tumba, es Dios provoca que la oscuridad. ¿Ok? Repito, es Dios provocando la oscuridad, ¿para qué? Para que pases por el desierto. Para que pases, por la tumba. Cuando estás en el desierto, sí pero tú lo provocas. Dios no lo provoca, tú lo provocas. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Vamos ahí al Evangelio de San Lucas 23. El Evangelio, las buenas nuevas de San Lucas 23. Vamos a leer del 50 al 53. Vamos a estar leyendo poco a poco. ¿Ok? Dice la palabra, había un varón llamado, ¿cómo? ¿Ya lo tenemos? San Lucas, capítulo 23, versículo 50. Ok. Dice la palabra, había un varón llamado José. ¿De dónde era este José? De Arimatea, ciudad de Judea, el cual, y vean qué tan importante era José. ¿José qué? No el apóstol. ¿José quién? Ni había apóstol. Bueno, José no de los que pensamos, sino era José llamado Timoteo. Ahora ya sé por qué dije no el apóstol. Porque a José no lo encontramos en el grupo de los 12. A José no lo encontramos en los discípulos. O sea, no encontramos a José antes de. ¿Hasta cuándo lo encontramos? Hasta ese momento. Pero vean cómo habla la palabra de José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Y cómo era varón del concilio de qué? Pues de los judíos. ¿Y cómo dice Dios que era este José? Era varón bueno y ¿cómo? Justo. Oiga, pero era varón bueno y justo, pero no pertenecía a los discípulos y tampoco pertenecía a los apóstoles. O sea, puede haber gente justa sin estar en este ámbito. Después nos tocamos eso para que no haya una confusión. 51. Que también, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba José? Esperaba el reino de Dios. Por eso repito que este proceso de la tumba te va a llevar a ser un cristiano. No importa que seas discípulo, no importa que aún seas apóstol, porque que seas apóstol o que seas ministerio no quiere decir que seas del reino. Te va a llevar a que seas un cristiano, ¿de qué? Del reino. Y aquí encontramos un ejemplo llamado José de Arimatea. Dice, que también esperaba ¿qué? El reino, y no había, vean lo que hace José de Arimatea, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos.
O sea, él no estaba de acuerdo en el concilio cuando dijeron, vamos a crucificar a Cristo. Él dijo, yo no estoy de acuerdo. O sea, de repente nos enseñan que todos gritaban, crucifícanle, pero no es cierto, eso no es cierto. Y un ejemplo está José de Arimatea. Él dijo, no, yo no estoy de acuerdo que a Jesús lo crucifiquen. ¿Ok? Por eso la otra vez hablamos acerca de la democracia. O sea, la multitud, la democracia, la multitud, cuando tú le das poder al pueblo, dijeron, sí, crucifíquenle. Y tenían la razón, ¿no? Sin embargo, hubo una persona que dijo, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Y cómo era este varón? Bueno y justo. Y esperaba, ¿qué esperaba? El rey. ¿Sí están aquí? Es que no, ahora sí no soy el eco. ¿Y qué esperaba? Eso, el reino de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 52. Bueno, ahorita vamos ahí. Entonces, punto número 1, porque estamos viendo los puntos conforme a la tumba. En el proceso de la tumba, en el punto número 1 quiere decir que hay un momento de soledad, que hay un momento en que no ves ni que crezcas, ni que ves que vengas a menos. ¿Ok? Ni ves la bendición completa del Padre, pero tampoco ves la escasez. Ni ves en tu cuerpo físico que mejoras, pero tampoco vienes, empeoras. Pero repito, Dios lo está provocando, Dios te está llevando. ¿Ok? ¿Quién llevó a Jesucristo a la cruz? Dios. ¿Ok? Por eso repito, es Dios provocándolo. No fue por algo que haya hecho Jesucristo. Él vino en obediencia. ¿Y quién lo provocó? Jesús. Digo, el Padre. ¿Ok? Entonces, y punto número 2. Punto número 2. Siempre Dios va a utilizar, cuando todos se van, porque te sientes solo, te señalan. Cuando te vas, siempre Dios va a traer a gente del reino. ¿Ok? Gente que no te va a señalar. Dios va a traer a gente del reino. ¿Ok? ¿Y a quién trajo en este momento el Señor? A José de Arimatea. Y vamos a ver para qué lo trajo. Para qué aparece en escena. Siguiente. ¿Vamos bien? ¿En qué nos quedamos? En el 52. Gracias. Fue esta persona, José de Arimatea, fue a Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Quién era? Exactamente. Es que soy nada más. Fue a Pilato, o sea, fue con la autoridad gubernamental y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Ok? 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. Entonces pide el cuerpo de Jesús. ¿Y qué cree que hizo Pilato? ¿Se lo dio? Así son las personas del reino. Las personas del reino no dicen, ay, es que es imposible, es que no se puede, es que quién sabe. Esta persona, imagínense qué tan importante era José de Arimatea, que se presenta ante Pilato y le pide el cuerpo. Y no dijo, no, mira, tienes que llenar un formulario, y mira, tienen que pasar tantos días. ¿Eso hizo Pilato? Toma, llévatelo. Miren, por eso estoy aquí ahorita predicando, y por eso estoy en los cultos el miércoles. Porque nosotros, como autoridades espirituales, dices, pero yo ni pastor soy, pero delante de Dios te dio una autoridad espiritual, ¿no? Tú, no estoy hablando de rebeldía, pero tú, como autoridad espiritual y persona que quieres ser del reino, vas ante las autoridades de este lugar y le dices, así se van a hacer las cosas.
Y las personas y las autoridades de este lugar van a decir, ok, van a respetar tu autoridad. ¿Ya 5 minutos? Híjole. Entonces ni siquiera voy ni a la primera parte. Son 10 puntos y apenas voy en el segundo. Entonces déjame meterle prisa. Ok. Sin embargo, esta persona llamado ¿cómo? Ok, José de Arimatea va y pide el cuerpo y se lo dan. Punto número 3. La iglesia te va a rechazar. La iglesia va a desear tu muerte. ¿Cuándo qué? Cuando estás en este proceso de tumba. Pero el reino siempre te va a cobijar. ¿Dónde estaban los apóstoles? El Señor Jesucristo murió. ¿Y dónde estaban los apóstoles? A ver, ¿por qué no fueron por el Señor Jesús? A bajarlo, a pedir el cuerpo. Vino una persona del reino. Por eso repito, no quiere decir que porque seas pastor, apóstol o el ministerio que tengas ya eres persona del reino. No es cierto, porque cuando estás pasando por un momento de tumba, la iglesia se va. Sin embargo, siempre va a haber una persona del reino que Dios va a traer y va a decir, se va a hacer esto, aquí estoy para ayudarte. ¿Ok? La iglesia va a decir, ya no puede predicar. ¿Ya viste lo que hizo? No puede predicar. Ya no va a dar un quinto por ti. Te va a juzgar. Pero si tú estabas metida en esto, no, tú ya ni puedes imponer manos, Dios ni te va a voltear a ver ya. Pero va a haber personas del reino que Dios llevó y va a decir, espérame. No te va a preguntar qué cobertura tienes, no te va a preguntar en qué crees, no te va a preguntar dónde te congregas, te va a preguntar, ¿tienes a Cristo? Sí. ¿Qué necesitas? Aquí estoy para apoyarte. Amén. Y de hecho, ¿te acuerdas, mamá, cuando pasamos? En parte de un proceso en la tumba, cuando el Señor nos dice, salgan. Toda la gente que decía, ay, aquí estoy y aquí te voy a ayudar y te voy a servir y aquí estoy contigo. Cuando empezamos el proceso de la tumba en el área ministerial, ¿dónde estaba la gente que decía, aquí estoy? ¿Dónde está toda la gente que decía, ay, gran sierva de Dios, gran siervo de Dios? Hablaba mal de nosotros, nos dejaron de hablar. Y en su momento, les digo honestamente, en mi corazón hubo una confusión. Por eso yo repito, me hubiera gustado que alguien en su momento me hubiera predicado esto, para saber que esto era un proceso que tenía que pasar, porque Dios quería que no fuera cristiano del montón, cristiano evangélico, sino que sea un cristiano del reino. Si me lo hubieran explicado, alguien me lo hubiera predicado, otra cosa hubiera sido, no hubiera abierto tantas puertas. Gracias a Dios ahora lo entiendo. Entonces, y yo creo que muchos han pasado por esto. Dicen, es tiempo de salir, porque el Señor tiene algo mejor. ¿Y dónde están las personas que hasta tú dices, porque el Señor Jesús les dio de comer, y esas personas que tú invertiste, ahora tú ya ni te quieren hablar? Esas personas que tú en momento hasta dejaste a tu familia por ir a visitarlas a ver cómo estaban, ya ni te pelan, hasta hablan mal de ti. 4, perdón, el del 3, pero repito, siempre va a venir gente del reino que Dios va a traer no para condenarte, no para juzgarte, ¿ok? Sino para ¿qué? Para echarte la mano. Y déjame decirte algo, hermano, cuando Dios mande a esta gente, no la desprecies. Tómate de la mano de esa gente del reino. A lo mejor ni siquiera va a ser de tu iglesia. A lo mejor ni te vas a imaginar quién es. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Jesús de Arimatea con los 12? ¿Dónde estaba? Él estaba en el concilio. Él no fue alimentado por el Señor Jesús. Él estaba en el concilio. Pero dice la Biblia que José de Arimatea era una persona justa, buena y buscaba el reino. Punto número 4. Dice el versículo 54. No es cierto. ¿Dónde nos quedamos? 53.
y quitándolo, en otra versión dice, y bajándolo, lo envolvió ¿dónde? En una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto, donde en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, él lo bajó, era una persona pudiente, lo baja, lo envuelve. Dice otra versión que lo puso en el sepulcro que era de él, que pertenecía de él, que él había mandado construir, y lo lleva ahí al Señor Jesús. Yo no sé si lo había construido para el Señor Jesús, pero era un lugar exclusivo para él, para el Señor. Dice 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día ¿de qué? De reposo. Ojo, no lo bajaron las mujeres, porque yo escuché muchas veces y aún en predicaciones cristianas que las mujeres lo bajaron. Aquí dice la Biblia que lo bajó José de Arimatea, no las mujeres, un hombre del reino, porque si las mujeres hubieran sido las del reino, no hubieran ido al sepulcro a buscarlo. ¿Ok? 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ¿qué dice? Siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Pero ellas lo bajaron, ellas metieron las manos, lo llevaron al lugar de las mujeres. No, ellas nada más vieron como el chinito milando. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día del reposo conforme al mandamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Entonces, punto número 4. Dice otra versión, nada más que ahorita no me acuerdo porque ya el hermano Mario me está apurando. ¿Ya acabé? Híjole. Punto número 4. ¿Me da chance de tantito? Ya me quiere apagar las luces. Punto número 4. Dice la palabra que fue envuelto en sábanas, en otra versión, o en otro evangelio, de lino. ¿Sí lo han leído? Que las sábanas con la cual José de Arimatea lo envolvió eran sábanas de lino fino. ¿Se acuerdan de qué era el material de los pañales cuando el Señor Jesús nace y fue envuelto? ¿De qué? De lino. ¿Y cómo Jesús espera, no a la novia, a la esposa, que se vista de lino fino? Ahora, punto número 4. José de Arimatea se acuerda que el niño fue envuelto en pañales de lino y le pone al Señor Jesús, lo envuelve en sábanas de lino. ¿Por qué? Porque lo que provoca el proceso de la tumba, punto número 4, es regresarte al propósito original. ¿Ok? Porque el Señor Jesús nació y lo envolvieron con pañales de lino, y ahora cuando muere lo vuelven a cubrir con lino. O sea, regresa al propósito original, de la cual desde que el Señor Jesús nació fue envuelto de la misma forma. Entonces, punto número 4, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la tumba? Punto número 4, reenfocarte a tu propósito original. ¿Ok? La tumba te regresa al propósito por la cual fuiste creado, aunque en su momento te desviaste y estabas haciendo otra cosa menos el propósito de Dios. Cuando Dios te manda a la tumba, es porque te reenfoca y te regresa al propósito original. Repito, la tumba, por eso hace rato que decía mi hermano John, salen, claro que salen, porque Dios te regresa al propósito original. ¿Ok? Punto número 5, y ahorita ya les voy a decir nada más los versículos, ya no los voy a leer para terminar, porque si no, me voy y me voy y me voy. Y un día regresaré. Según Mateo 57 al 60, lo voy a leer rápido. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José. ¿Cómo era José de Arimatea? Rico. Según Mateo 27 del 57 al 60.
según Mateo 27, del 57 al 60, Arimatea, José, era un hombre rico, que también había sido discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió su cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. O sea, le dieron, él fue, lo pidió y se lo dieron. Así es las personas del reino. Piden y el Señor se los da. 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió, aquí está, en una sábana limpia. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Dice, después de hacer rodar, ¿qué? Una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Punto número 5. ¿Qué significa la piedra? Cristo. Cuando tú estás en un proceso de la tumba, Cristo no te va a dejar salir, va a ser un obstáculo. Estaba Jesús muerto y le ponen la piedra. La piedra o la roca simboliza a Jesucristo. Cuando tú estás adentro en el sepulcro, en la tumba, en este proceso de la tumba, se pone la piedra. Jesús está poniendo en la entrada para que no salgas, porque tienes que pasar por este proceso. Nadie te va a sacar, estás en ese proceso y Jesús no te va a dejar salir. El mismo Jesús es el que va a provocar algo para que salgan. ¿Qué provocó para que se moviera la piedra? Un terremoto, ¿se acuerdan? ¿Y quién provocó el terremoto? Dios. Entonces, así como Jesús permite que entres y te deja ahí, Él mismo te va a sacar. Por eso, hay gente que va a salir, sí sales y Dios te va a sacar. Entonces, Él te impide salir. Mire, hermanos, esto no es una maldición, no es del diablo, no son ataduras. Es Cristo el que te está poniendo ahí. Y Él mismo te va a sacar. ¿Cuándo? Cuando entiendas el propósito. Porque esto no es un castigo, es un plan de Cristo. Dios está tratando contigo. Juan 19, 39 al 40. El Evangelio de San Juan 19, 39 y 40. Dice así la palabra de nuestro Señor. San Juan 19, 39 al 40. También, ¿quién dice ahí? Nicodemo. ¿Se acuerdan? Muchos predicamos, y yo me incluyo, de Nicodemo, que nos presenta la palabra en Juan 3. ¿Quién era este Nicodemo? Principal, ¿no? ¿Cómo dice la Biblia que era? Según Juan 3. ¿Qué era qué? A ver, ¿alguien lo quiere leer? Para decir bien como dice Juan 3. No me acuerdo el versículo. Ahí está 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, ¿en qué? Entre los judíos. Versículo 2. Vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Principal entre los judíos era Nicodemo. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Entonces muchos hablan de Nicodemo, de que, ¿cómo es posible? Si era principal, ¿cómo no pudo entender? Sin embargo, él quería el reino. ¿Quién? Nicodemo quería el reino. ¿Y qué hizo? Buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Vamos a ver por qué. Juan 19, 39 al 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, como lo acabamos de leer, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. Dice la versión que las 100 libras son 30 kilos. 30 kilos de aceite. ¿De qué estaba formado este aceite?
de mirra y de aloes. ¿Ok? Eso es muy importante que lo entendamos. Nicodemo, que en su momento no entendía, pero él anhelaba el reino de Dios, salió de ser una persona nada más principal a ser ya una persona del reino, porque él viene con José de Arimatea. ¿Y qué trae al sepulcro? Perfume, loción, ¿ok? Que estaba compuesta por mirra y ¿qué más? Aloes. Y dice que como 100 libras, o sea, alrededor de 30 kilos. A ver, si son, mire, para que tengan una idea, ¿cuánto le pagaron por entregar a Jesucristo? 30 monedas. ¿Y saben cuánto que equivalía a las 30 monedas? A un día de salario. Ajá. ¿Sabes cuánto equivale 30 kilos de aceite? ¿Sí sabes? Alrededor de 5 años de salario. Judas entregó al Señor Jesús por 30 monedas, o sea, un día de salario. Llega Nicodemo, una persona ya del reino. En su momento él no entendía, pero él buscaba el reino, lo encontró. Y por ser una persona del reino, él llega, y muchos dirían, pero ya está muerto. ¿Ya para qué? Pues echémosle tantito ahí, tantita agüita. Pues ya se murió, ¿no? Sin embargo, él llegó, dijo, es para mi Señor, doy todo. 5 días de mi salario en perfume. A ver, ¿cuántos harían ustedes si a veces no quieren dar su diezmo? 5 años de salario para el Señor, pero ya está muerto. ¿Y qué? Es mi Señor. A ver, ¿dónde está la escasez ahí? ¿Dónde está la escasez ahí? Creo que no existe, ¿no? Vemos 2 personas del reino, uno Nicodemo y otro llamado José de Arimatea. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está la miseria? Cuando tú eres una persona del reino, eres una persona económicamente poderosa. Y ahorita te voy a decir, porque tiene un propósito. Ay, entonces yo no tengo dinero, no soy del reino. Espérame, take it easy. Ya sé que ya hermano Mario ya me está ya bajó el switch. Ok. Siguiente punto. Cuando tú estás en este proceso de tumba, Dios va a mandar gente del reino que van a invertir en tu vida. Y Dios los va a traer para que te den, no en escasez, para que te den en abundancia. ¿Ok? No te van a dejar unas gotitas, te van a venir a empaparte. ¿Qué hizo Nicodemo con este perfume que trajo? Empapar al Señor Jesús. 30 kilos. ¿Cuántos son 30 kilos? 30 litros. ¿Sabías que 1 kilo pesa un litro? 1 litro pesa 1 kilo, ¿sí sabías eso? Bueno, pues si no lo sabías, ya lo sabes. ¿Ok? Dios va a traer gente del reino. ¿Para qué? Para darte, para invertir en ti. Ahora, punto número 8. ¿Qué materiales tenía los compuestos que vino a traer Nicodemo? Mirra y aloes. Mirra, ya lo hemos visto, es un símbolo ¿de qué? De sufrimiento, de prueba, sufrimiento. De hecho, se lo di al anciano Rafa, ¿te acuerdas? Cuando vimos la iglesia de los 7 Apocalipsis, es la iglesia de Esmirna. ¿Ok? Y el aloe significa unción. Cuando tú eres una persona del reino, vienen juntas esas 2 cosas. ¿Qué? La unción, pero también el sufrimiento. ¿Ok? O sea, tienes que pasar por la tumba para poder salir con unción. ¿Ok? Ese es el punto número 8. Ahora, vemos a 2 personas, ya voy a terminar. Vemos a 2 personas, una llamada Nicodemo, que era principal entre los judíos.
Esto es un símbolo del sacerdocio. Y vemos a José de Arimatea, que era una persona que dice la palabra, lo acabamos de leer, que era rica, ¿ok? Que tenía dinero, una persona próspera. Cuando tú eres una persona del reino, porque estás pasando por un proceso de tumba y Dios quiere que salgas y seas una persona del reino, estas dos cosas vienen juntas: la prosperidad, el aloe, con el sacerdocio. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Bueno, ya todos sabemos, pero para no darle mucha vuelta, es una persona que tiene un bien y se lo da a los demás, ¿no? Él tenía un bien que era sacrificar, era el único que podía ir al propiciatorio para entregar la sangre, era el único, tenía un bien. ¿Y para qué lo hacía? ¿Para él mismo? Para todo el pueblo. Entonces, ¿por qué es necesario que las personas del reino sean tanto sacerdotes como prósperas? Porque si tú eres una persona del reino, cuando el Señor te empieza a prosperar, no es para ti, es para dar a los demás. Por eso el sacerdocio, Nicodemo y José de Arimatea, una persona próspera, van juntas. Nicodemo, persona que ya era del reino, símbolo del sacerdocio, que hizo 5 años de mi salario. ¿A quién? Al Señor. Y muchos dirán, ya está muerto. Oye, ¿para qué invertimos más si ya pasó el aniversario? No, una persona del reino sigue y sigue y sigue y sigue. Y no para ellos, para los demás. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios no te ha prosperado hasta ahorita? ¿Por qué? Porque Dios te está pasando por este proceso de la tumba. Y cuando te prospere no va a ser para ti, no va a ser para que te compres tú un coche último modelo, va a ser para que bendigas a los demás. ¿Ok? Digo, no tiene nada de malo que te lo compres, pero si primeramente invertiste, es justo que también recibas. Pero primero invertiste. No que primero me compro mi coche y después lo que me sobre lo doy a los demás. No, es primero doy a los demás y va a sobrar, porque así es el reino. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hay poco, dale a los demás y sobró. Sí. Y ya con esto termino. Dice la palabra del Señor, digo, todavía me faltaron puntos, pero ya, porque si no, me voy. Dice la palabra de Dios, estábamos en Juan, ¿no? Juan 19:31. Dice así la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la ¿qué? La preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día del reposo. Pues aquel día de reposo era ¿de qué? Gran solemnidad. Mira, el día del reposo, ¿cómo se le llama? El Sabbat. No es el sábado, es el Sabbat. ¿Ok? En la religión, si le puedo llamar así, es en el Sabbat, o sea, el séptimo día después de la Pascua. ¿Ok? Pero exactamente en el año 33, que fue cuando murió Jesucristo, exactamente coincidió que el día religioso, el Sabbat religioso, era igual que el sábado de la sociedad. Solamente esto se provocaba cada 7 años. A veces el Sabbat caía el lunes, a veces el Sabbat caía en martes, ¿no? Porque va rolándose, ¿no? Pero exactamente ese día, por eso dice aquí la palabra en Juan, que era un día de solemnidad, porque dice, es que cuando muere Jesús, el viernes, dice, vamos porque mañana es el Sabbat. O sea, no porque sea sábado, sino porque ya estaban presentando la Pascua y al siguiente día era el día del reposo, pero coincidió que también era el sábado. ¿Ok? Esto tiene un simbolismo muy, muy importante, muy, muy grande. Y repito, esto se repetía cada 7 años, que el sábado de la sociedad era el mismo que el sábado religioso o que el Sabbat religioso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás pasando por un proceso de tumba,
¿Por qué? Porque Dios te está llevando de ser una persona, un cristiano del montón, a irte a un cristiano del reino. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué era el mismo? Porque la iglesia o la religión tiene que ir a impactar a la sociedad. ¿Ok? O sea, tenemos que dejar que las puertas de la iglesia se abran al mundo. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Cómo la gente de la iglesia, vamos a llamarle de la religión, piensa que uno es próspero cuando uno ora por los enfermos y sanan? ¿No? La mayoría de la gente dice así: cuando tú oras por ellos quiere decir que eres del reino. ¿Y cómo dice la gente de allá afuera, la sociedad, que uno es próspero? Cuando uno tiene dinero, ¿no? Entonces, las personas del reino juntan esas dos cosas, ¿ok? Tanto sanan en el mundo como en la iglesia dan para invertir. ¿Me doy a entender? Tanto puedo orar a la sociedad, como también puedo darles, como puedo ir a la iglesia y puedo orar por ellos, como también puedo proveer, que fue lo que hizo Nicodemo y José de Arimatea. ¿Ok? El reino es un hombre como Nicodemo, que aprendió. Sí, yo sé que en Juan 3 no entendía el reino, pero lo entendió, y ahora como lo entendió llegó y dijo: ahí te van 5 días de mi salario. 5 días de mi salario para el Señor Jesús, aunque esté muerto, pero mi Señor Jesús merece todo. ¿Ok? Es capaz una persona del reino de regresarle a la sociedad, pero también de regresarle a la iglesia. No quiere decir, es una persona que abre las puertas de la iglesia con todo lo que Dios da a la iglesia para darlo al mundo. Por eso es que el Señor Jesús se sentaba con las prostitutas, con los pecadores, con los ladrones, y la gente decía: ay, que se sienta con esa gente. Ojo, con esto no quiero decir que el mundo venga a la iglesia. No podemos traer cosas del mundo a la iglesia, pero nosotros como iglesia tenemos que dar las cosas del mundo. ¿Ok? Si una persona de allá afuera te pide, dale. Amén. Entonces digo, me faltó más, pero el proceso de la tumba, repito, Dios lo provoca. Dios lo provoca, y aunque te sientas solo, aunque te sientas que nadie te pela, Dios va a traer gente del reino. Y va a traer gente del reino que no te va a venir a criticar, que va a venir a levantar tus manos, que va a venir a ayudarte, y aún va a invertir en ti. Y es Dios el que está provocando este proceso de tumba. ¿Para qué? Porque Dios quiere que seas cuando salgas vas a ser una persona del reino. Cuando salió el Señor Jesús de la tumba, no era el mismo que enterraron a una persona diferente. Por eso la gente no lo reconoció. ¿Cuándo lo reconocieron? Hasta que habló. ¿Ok? Aunque la gente, Dios va a traer gente del reino, y cuando eres persona del reino, cuando pasaste esta etapa de la tumba, entonces vas a ser una persona que Dios va a prosperar grandemente económicamente, también espiritualmente. Por eso el óleo y por eso la mirra. ¿Ok? Por eso Nicodemo, sacerdocio, la unción, y por eso José de Arimatea, una persona con dinero. Las dos cosas necesitas para ser una persona del reino. Pero ¿cuándo vas a salir siendo una persona del reino? Cuando el Señor haya permitido que estés en la tumba. Por eso repito, no es para todos. No es para todos. Porque no todos son reino. No todos son esposa, ¿o sí? ¿O sí? ¿Toda la iglesia es esposa? No. No toda la iglesia es esposa. ¿Ok? Continuamos el domingo. Es que ya es tarde y tengo que aprender yo también a no colgarme. Vamos a orar. Amén. Cierra ahí tus ojos. Si tú en una de estas áreas, en un área de tu vida pasaste por este proceso de tumba, y en su momento hubo queja de ti porque
la gente te abandonó porque te sentiste solo. O a lo mejor estás pasando en un área de tu vida por este proceso de tumba. Y por eso dices, no la veo llegar, no veo la bendición, no veo la prosperidad, tampoco veo que me vaya peor. Es Dios provocando. Pero si ha salido queja de ti, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios ahí. Porque no es el diablo. Por eso has estado reprendiendo y haciendo guerra espiritual y ayunando y no ha pasado nada. Porque es Dios, no va a pasar nada con el ayuno, no va a pasar nada reprendiendo al diablo ahí. Es Dios que te metió a la tumba. Porque vas a salir resucitado, vas a salir con un cuerpo glorificado, vas a ser una persona del reino. No puedes resucitar en Cristo si no has pasado por la tumba. No puedes salir con un cuerpo glorificado si no has pasado por la tumba. Por eso el apóstol Pablo, que era una persona del reino, dice, ya no vivo yo, sino Cristo. Porque él pasó por el proceso de la tumba. Estaba ciego. Ya no veía nada. Se le presentó el Señor Jesús y en ese momento quedó ciego. Y de ahí hasta que recuperó su vista fue su tumba. Fue su proceso de tumba. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, después de que negó a Jesucristo, hasta que Jesucristo lo volvió a levantar, fue un proceso de tumba para él. Donde él decía, ¿qué pasó? Caminé entre las aguas. ¿Qué pasó? Ya nadie se acerca. ¿Qué pasó? Regresé a ser pescador. ¿No que era pescador de hombres? ¿Dónde está la multiplicación? ¿Dónde está el reprender a las aguas, a las tormentas? Estoy otra vez siendo pescador. Ya nadie se acuerda de mí. Pero llegó el Señor Jesús y lo resucitó. Pero pasó un tiempo de tumba. Si estás pasando por este proceso de tumba en una área de tu vida, pídele perdón al Señor si es que salió queja de ti. Por eso, repito, a mí me hubiera gustado haberlo aprendido. Sin embargo, Dios te lo dio para que lo aprendas. Para que sepas que no es el desierto. No es una tribulación, es porque vas a salir con un cuerpo glorificado, porque vas a salir con una persona del reino y porque parte de ser de una persona del reino, Dios te va a prosperar económicamente, espiritualmente, la unción, que es lo que significa el aloe. Yo sé, el Señor sabe que te dolió tu corazón cuando la gente se apartó, la gente que fuiste y discipulabas, que diste dinero, aún aquellos que tú servías a Cristo, pero estabas con estos varones, estas mujeres de Dios, y después te dieron la espalda, después ya no quieren saber nada de ti. No te preocupes. Cuando el Señor Jesús expiró, la iglesia se fue. Ninguno de la iglesia, ninguno de los apóstoles, ninguna de estas mujeres, nadie, ni su discípulo amado Juan estaba ahí. Fue una persona del reino que lo bajó, que se enfrentó al mundo y dijo, dame el cuerpo del Señor. Solamente personas del reino. Si en tu momento se dolió tu corazón, pídele perdón al Señor. Y por eso, a partir de ahí que viste esta puerta de tu corazón, entonces empezaron las raíces, empezó este desánimo, empezó tu mente a abrir cosas porque no entendías, porque te habían dado otra doctrina. Y pensabas que era un desierto, pensabas que era otra cosa, pero hoy entendiste que era la tumba. ¿Qué es la tumba por la cual estás pasando? ¿Cuánto tiempo pasará? Es el Señor. El Señor es el que va a provocar algo sobrenatural para que salgas. Señor, aquí estamos.